Como ya sabéis, estamos dentro de lo que es la asignatura Fiscalidad Inmobiliaria, concretamente en la segunda sesión. Organizamos 3 sesiones en función de el ámbito geográfico de la fiscalidad inmobiliaria municipal que vimos la pasada semana con los responsables del Ayuntamiento de Zaragoza, y hoy nos toca la fiscalidad inmobiliaria autonómica. Las figuras impositivas, que yo recuerde que actúan sobre los bienes inmuebles en el ámbito de la fiscalidad inmobiliaria autonómica, pues son fundamentalmente, por grado de relevancia, entiendo, transmisiones patrimoniales, el impuesto de actos jurídicos documentados, sucesiones por lo que respecta a los bienes inmuebles, donaciones y el impuesto de patrimonio. Por tanto, serán estas las figuras que vamos a ver, y de la mano de nuestros queridos amigos del Gobierno de Aragón, de la Dirección General de Tributos, que desde hace ya bastantes años, pues año tras año, están con todos nosotros explicándonos las particularidades de la fiscalidad inmobiliaria a nivel autonómico. Este año, pues como el ámbito territorial pues es de distintas comunidades autónomas, creo que tenemos 6 comunidades autónomas representadas dentro de lo que es nuestro alumnado. Les he pedido que haya una, digamos, exposición fundamental relativa a lo que es Aragón, pero abordando en la medida posible las diferencias territoriales que hay entre cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, el marco de actuación global en cuanto a las figuras impositivas y los aspectos globales entiendo que son las mismas. Quiero agradecer una vez más al Gobierno de Aragón y a su Departamento de Fiscalidad, la Dirección General de Tributos, su participación, el estar con nosotros un año más, y en particular pues a los ponentes del día de hoy, que estarán representados en Federico Leach Ross, que nos explicará nos explicará en este caso sucesiones y donaciones, Teresa Gil Albero, que nos hablará de transmisiones patrimoniales, que suele ser el que da más juego, ¿no?, entre nuestros alumnos, y actos jurídicos documentados, y José Luis Pérez Millán, que nos hablará del impuesto de patrimonio. Pues nada, os dejo ya con Federico y nada, a disfrutar de la amplitud de necesidades que un especialista en mercado inmobiliario tiene que conocer dentro de lo que es la fiscalidad, que sin duda es un ámbito especialmente relevante. Muchas gracias. Sí, el impuesto de sucesiones y donaciones, estábamos diciendo que es un impuesto del que se habla mucho en los medios de comunicación, sobre todo dos cuestiones que son objeto de discusión. Por un lado, si el impuesto como tal debe existir, si es un impuesto que es excesivamente gravoso para el ciudadano, distintas actuaciones que ha habido de plataformas como la de Stop Sucesiones, etcétera. Y ahora más que esa, que se parece un poco en parte superada, porque en buena parte se ha rebajado, al menos entre una relación de parentesco cercano, se ha rebajado en determinadas comunidades autónomas. Y ahora más que esa, de lo que se habla sobre todo es de la armonización fiscal, porque como veremos, las comunidades autónomas tienen unas competencias normativas determinadas que permiten que se establezcan reducciones sobre la base imponible o deducciones o bonificaciones, fundamentalmente sobre la cuota, que son las que permiten que cada comunidad autónoma pueda legislar para determinar la cuantía al final que resulta y que puede ser de muy distinta cuantía. En la introducción ahí hablamos, y digo algunas cosas sobre el impuesto. Es el impuesto de sucesiones y de donaciones, no solo el impuesto de sucesiones. Y son 2 impuestos que necesariamente han de estar ligados. Si no están ligados, no tiene sentido el uno sin el otro, por lo que diremos. Es un tributo, supongo que tiene una capacidad tributaria escasa, sin embargo, quizás es uno de los primeros tributos que existe, porque es la posibilidad de, cuando una persona moría en épocas antiguas, saber que se hiciese el censo de todos los bienes que a él le pertenecían y a partir de ahí determinar qué cuantía de bienes tenía y poder fiscalizar otro tipo de hechos imponibles, otros tributos. Actualmente, en la Ley 2987 y también el País Vasco y Navarra, en las leyes específicas que han aprobado conforme al concierto y al convenio, lo que se tributa, pues le tributa es la cuota que percibe cada heredero. Podemos distinguir, por un lado, el caudal relicto. El caudal relicto será el conjunto de bienes y derechos que son propiedad de la persona, que eran propiedad de la persona que ha fallecido. Eso no se grava. Normalmente no se grava, con las excepciones por lo menos el impuesto de sucesiones y donaciones no se grava, independientemente de lo que podamos ver en la plusvalía municipal y en la plusvalía del impuesto sobre la renta. Sucesiones y donaciones no hay un impuesto que grave el conjunto de bienes y derechos que eran propiedad del sujeto pasivo, que eran propiedad no del sujeto pasivo, perdón, sino del causante, determinando un porcentaje sobre el mismo. Lo que se grava y la base imponible se determina a través de la hijuela, de la cuota
hereditaria que recibe cada uno de los herederos. Eso es lo que se grava y a partir de ahí se obtiene la base imponible. Caudal relicto ha existido, pongo ahí, en Gran Bretaña, en algunos países ha tenido tradición, pero hoy no hay un impuesto como tal que grave la cuota hereditaria. Para que exista el caudal relicto, perdón, que grave el caudal relicto. Ahí os pongo también que el impuesto de sucesiones y donaciones ha de existir. De nada sirve que se grave el impuesto de sucesiones cuando, sin embargo, no exista un impuesto de donaciones. De nada sirve que se grave las sucesiones si previamente se puede realizar una donación entre personas vivas, gratuita entre personas vivas. Y también este impuesto tiene que tener una relación directa también con el impuesto, con otros impuestos o transmisiones que se produzcan onerosas o supuestamente onerosas. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, el artículo 11 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones nos habla de la posibilidad de que antes de la muerte se produzcan determinadas transmisiones por el causante para evitar su gravamen posterior. En el caso, por ejemplo, que se adquiera el usufructo, la nuda propiedad separadamente, el usufructo por el causante, la nuda propiedad por los herederos. Hay una presunción que establece que tanto el usufructo como la nuda propiedad van a ser del causante, salvo que haya una prueba en contrario. La prueba en contrario será que el heredero demuestre que ha pagado, que ha tenido fondos por los cuales ha satisfecho la nuda propiedad. Lo mismo también en los casos en los que el usufructuario, el causante antes de fallecer, se reserve el usufructo y transmita la nuda propiedad a los herederos. Eso puede ser una táctica para no tener que gravar por la nuda propiedad si se produce el fallecimiento posterior del causante. En estos casos establece una presunción en el artículo 11 de que si en los 4 años anteriores se produce esa transmisión, se supone que formaban parte del caudal hereditario del causante, salvo que se demuestre que para la nuda propiedad pues ha pagado el heredero. Bueno, es una introducción general. Lo que se va a gravar del impuesto de sucesiones es la porción hereditaria que recibe cada heredero y también existe la posibilidad de gravar las donaciones, transmisiones lucrativas que se producen, pero entre personas vivas. Esto va a tener relación también con la posibilidad de los pactos sucesorios de los que hablaremos luego. Por ahí tener en cuenta que los pactos sucesorios es una forma contractual que está prohibida en el Código Civil, pero no en los códigos forales. Aquí, como en Aragón existe un código foral en el que son posibles los pactos sucesorios, también Navarra y País Vasco son posibles los pactos sucesorios. Entonces, como consecuencia, dentro de los que estamos hablando para esta conferencia, también es posible en Galicia, en Cataluña y en Baleares. En Valencia existe la perspectiva de que pueda establecer un código civil foral, pero no existe, aunque existe una legislación civil valenciana, no existe un código foral valenciano específico. Entonces, ¿por qué digo que tienen importancia los pactos sucesorios? Los pactos sucesorios son entregas que se realizan, transmisiones que se realicen de carácter sucesorio, pero que se realizan en vida. En el fondo, materialmente es una donación, tú entregas un bien, un inmueble, lo entregas como si fuese una donación, pero a través de un pacto que tiene carácter sucesorio. Y, como veremos dentro de los hechos imponibles del impuesto de sucesiones y donaciones, se gravan por el impuesto de sucesiones las transmisiones a título de herencia, legado o también cualquier otro pacto sucesorio. Como normalmente suelen ser mucho más gravosas las transmisiones por donaciones que las transmisiones como consecuencia de herencias, a través del pacto sucesorio puede ser una vía de escape con la que se realicen entregas en vida en determinadas comunidades autónomas donde el Código de Derecho Foral permita estas transmisiones con carácter sucesorio, pero sean entregas en vida. Vamos a pasar a hablar un poco del régimen normativo y la normativa básica. Entonces, el régimen normativo es lo que puede ser un poco complejo. ¿Qué pueden tributar las comunidades autónomas? ¿Qué pueden tributar? ¿Qué se tributa desde el Estado? Bueno, hay una ley básica para todas las comunidades autónomas, con excepción del País Vasco y Navarra, que es la ley 2987, el impuesto de sucesiones y donaciones. En el País Vasco y Navarra hay unos impuestos semejantes, muy semejantes en el articulado. Lo que ocurre es que hay competencia normativa para el País Vasco y Navarra total para regular sobre ese impuesto, al contrario de lo que ocurre en el resto de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Aragón, lo que tenemos como ley de aplicación, la ley 2987, el reglamento que lo desarrolla y también una serie de normas que realmente se aprueban en los presupuestos de la comunidad autónoma o en las leyes de ampliación de los presupuestos, donde se están poniendo determinadas normas que afectan a la liquidación del impuesto. El impuesto, entonces,
¿Sobre qué se puede regular? Esa es una pregunta que podemos hacer. ¿Sobre qué se puede regular en el impuesto? Bueno, el impuesto de sucesiones es un tributo de carácter estatal. La Constitución nos dice que la ley, la potestad originaria para establecer tributos corresponde al Estado. Y este tributo, el tributo de impuestos de sucesiones y donaciones, es un tributo de carácter estatal. Lo que pasa es que es cedido a las comunidades autónomas. ¿En qué está cedido? Primero está cedido el rendimiento que se obtiene de él, salvo en los obligados tributarios, que luego hablaremos de ellos, que tengan obligación real de contribuir. En el caso de la obligación real de contribuir, no, pero en la obligación personal de contribuir tiene determinadas competencias. En el caso del Estado tiene competencia absoluta normativa para la determinación de los elementos fundamentales del impuesto, del hecho imponible, del sujeto pasivo, de los obligados tributarios, de la determinación de la base imponible. Sin embargo, las comunidades autónomas, competencia normativa tiene una competencia normativa limitada. Lo que pasa es que, aunque es limitada, tiene mucho efecto esa competencia en la cuantía que al final se va a pagar del impuesto, porque tiene competencia para determinar las reducciones y para determinar las bonificaciones. Consecuencia de esto es uno de los problemas que suscita la armonización fiscal. Es decir, al existir una competencia para establecer reducciones y para establecer bonificaciones y también para establecer la escala del impuesto y los coeficientes multiplicadores, cada comunidad autónoma podemos decir que tiene libertad para determinar al final la cuota definitiva que se va a pagar, pudiendo resultar el impuesto más o menos atractivo en cada una de las comunidades autónomas. En el País Vasco y Navarra, la Ley 2987 ya hemos dicho que no es de aplicación y la competencia normativa no es solo para las reducciones y bonificaciones, sino para todos los elementos del hecho imponible. Conforme a la Ley de Concierto, la Ley de Concierto en el fondo es una ley aprobada por los Presupuestos Generales del Estado, la Ley del Concierto para el País Vasco y la Ley del Convenio para Navarra, ahí se establecen las competencias exclusivas del Estado, que son escasas la alta inspección y también los derechos a la importación de IVA y de impuestos especiales. El impuesto de sucesiones y donaciones, por lo tanto, hay una amplitud absoluta para legislar tanto el País Vasco y Navarra pues, sobre este impuesto. En el resto de comunidades autónomas ya hemos dicho que los elementos fundamentales para la determinación del hecho imponible no, pero los que la cuantifican sí. En el caso de las reducciones, que sirven para cuantificar el impuesto, las reducciones es lo que se descuenta de la base imponible. La base imponible podemos entender es el conjunto de bienes y derechos que hereda cada uno de los, que cada uno de los herederos acaba obteniendo tras la partición. Bueno, pues sobre esa base imponible se puede establecer reducciones propias o ampliadas. Propias, que sean originales de la comunidad autónoma, pero han de atender algún elemento especial de la comunidad autónoma, o algunas que sean, vamos a pasar de hoja que estamos aquí, o algunas que sean ampliadas, mejoradas, que se dice mejoradas porque aumenten el universo para el cual son aplicables, para que son aplicables para un mayor número de personas, por sean reducciones más amplias o con requisitos más reducidos. Y las bonificaciones, únicamente hay bonificaciones propias de cada comunidad autónoma, no hay bonificaciones mejoradas. Si me permitís, como consecuencia de esto, y antes de pasar a hablar de las bonificaciones que hay en concreto en Aragón, esto permite que haya un panorama bastante distinto en cada una de las comunidades autónomas. Sin ánimo de ser extensivo, y quizás alguna de las comunidades conozcáis mejor el caso de los que os puedo decir yo, en Aragón, dentro de las reducciones y bonificaciones, tenemos una reducción fundamental que es la de 500.000 euros para cada hijo o descendiente. Es decir, 500.000 euros de la renta que va a fluir por la herencia a cada uno de los obligados tributarios. No del caudal relicto. O sea, el caudal relicto, supongamos que un causante tiene 4 hijos, tiene 2 millones de euros, entre 4 hijos sería 500.000. Hasta ahí no habría que pagar nada si eres hijo, descendiente, cónyuge o en su caso ascendiente. En todos estos casos no hay que pagar nada porque sobre la base imponible, supongamos una base imponible, un caudal de 2 millones, simplificando entre 4, 500.000 cada uno, esa sería la base imponible para cada uno de los herederos. Se reduciría en 500.000 y no habría que pagar nada. Evidentemente, si el caudal relicto es mucho más alto o la base imponible que obtiene cada uno de los herederos es mayor, pues a partir de ahí se iría pagando en función de la tabla que existe en Aragón, que coincide la tabla en Aragón con la general en el Estado establecida por la Ley 2987. ¿Cómo ocurre en otras comunidades autónomas? Bueno, en Madrid lo que tiene, más que reducciones, que también las tiene,
Fundamentalmente me voy a referir, lo que tiene son fundamentalmente bonificaciones una vez obtenida la cuota. Una vez obtenida la cuota, la bonificación lo que hace es descontar parte de la cuota. Si decimos que te sale a pagar 1.000 y hay una bonificación de 50, pagas 500. En el caso de Madrid hay bonificación del 99% para el grupo 1 y 2, para los familiares más cercanos. También hay esto en herencias, un 15% para hermanos y un 10% para tíos o sobrinos carnales. En donaciones ocurre lo mismo en cuanto a bonificaciones. Las reducciones, aunque son distintas, hay una posibilidad de bonificación del 99% al grupo 1 y 2, del 15% para hermanos del causante y 10% para tíos, bueno, del causante no, porque en donaciones sería del donante, y un 10% para tíos y sobrinos por consanguinidad, o sea, tíos y sobrinos carnales. En definitiva, independientemente de toda la normativa de reducciones, que es más compleja que esta, y que yo sinceramente no la conozco en profundidad, sí que se detalla el hecho de que de la cuota final que tienes que pagar, tanto en sucesiones como en donaciones, como mucho habrá que pagar un 1% del total, independientemente del nivel de renta. En el caso de Aragón, comparando con el caso de Aragón, lo que tendríamos es que a partir de los 500.000 euros no se paga nada, no pagas ni siquiera ese 1%, pero a medida que incrementas una base imponible superior a los 500.000 euros, la cuota iría ascendiendo. En Castilla y León también un caso de reducción, es relativamente parecido a Aragón. Hay una reducción de 400.000 euros sobre la base imponible para el grupo 1 y 2. Grupo 1 y 2, sus familiares más cercanos, cónyuges ascendientes, adoptantes y adoptados, hasta 400.000 euros. Y en donaciones destaca también una donación de mucho importe del 99%, una bonificación del 99% a menores de 36 años de vivienda habitual. En Navarra es donde se ha producido un cambio respecto a años anteriores. Navarra era considerado, sobre todo para comunidades autónomas limítrofes, La Rioja, que es la única comunidad autónoma que limita con Navarra y País Vasco al mismo tiempo, especialmente, o Cantabria, del País Vasco, lo que se producía una huida de contribuyentes, fundamentalmente a Navarra, pero ha cambiado de un año aquí porque ahora sí que hay tributación para rentas altas. En Navarra lo que se distingue es en herencias, ciñéndonos fundamentalmente a las herencias, hay dos cosas peculiares. Primero, que los cónyuges son los que mejor están tratados respecto a los ascendientes y descendientes. Es decir, un cónyuge hasta 250.000 euros no paga nada y por encima de 250.000 euros paga solo el 0,8%. Mientras que de los descendientes y ascendientes tampoco pagan nada hasta 250.000, pero hay un tipo de gravamen creciente hasta los 3 millones de euros, que ya será el 16%. El mejor tratamiento que tiene el cónyuge probablemente en Navarra esté por el caso de los pactos especiales, el pacto de hermandad que existe en Navarra. Al no existir legítima, existe cierta propensión a hacer un pacto de hermandad en el que la viuda o el viudo pueden recibir la totalidad de los bienes del primer consorte que fallece. Se transmiten los bienes entre ellos y al no existir legítima tiene cierto arraigo ese testamento de hermandad y habría que pasar, para llegar al hijo, al final habría que pasar por dos pasos. Primero al cónyuge y posteriormente al hijo. Esto quizás sea una de las explicaciones en que los cónyuges tengan un mejor tratamiento que descendientes y ascendientes. En Valencia, en fin, lo que hay es fundamentalmente reducciones más altas y bonificaciones. Las reducciones sobre las imponibles son más altas que las establecidas por la ley 2987 y llaman la atención las bonificaciones para menores del 21%, no tan alta como la de Madrid del 99%, sino del 75%. Y al resto de ascendientes, descendientes y cónyuges, pero descendientes que no sean de menos de 21 años, sino más, la bonificación es del 50%. En el País Vasco, en fin, hay que tener en cuenta en el País Vasco que hay fiscalidad distinta en cada una de las provincias. Una Diputación Foral de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Álava tienen su tratamiento distinto, pero en general el tratamiento es de reducciones hasta 400.000 euros. A los 400.000 euros no se paga nada y por encima de 400.000 euros en hijos y descendientes y grupo 1 en general tributan solo por el 1,5%, independientemente de la renta. Por lo tanto, en el País Vasco hay una tributación un poco gravosa también para altas rentas, pagando exclusivamente en caso de descendientes y simplificando grupo 1 y 2, el 1,5% en comparación del 1% de bonificación que se pagaba en Madrid. Bueno, no me voy a extender más, únicamente ver cómo en este caso el tratamiento es distinto en cada una de las comunidades autónomas. Me he referido a aquellas donde debe haber personas que están escuchándonos. Yo no sé, desde luego, ni mucho menos todas las de España, pero sí que hay una situación de
de dificultad en la armonización, porque hay una gran libertad para la determinación de las reducciones y bonificaciones. Simplificando, la idea con la que podemos quedar nosotros es que cada comunidad autónoma, todas las comunidades del País Vasco y Navarra en mayor sentido, porque son sobre todo las materias impositivas, en todas las comunidades autónomas tienen libertad para determinar las reducciones y bonificaciones y, en definitiva, la cuota final que se ha de pagar. Sobre el régimen, una vez que hemos dicho esto, y el régimen normativo, teniendo en cuenta esta posibilidad, hay que hablar también del régimen normativo respecto a en Aragón, que puede ser exactamente igual para cualquiera de las comunidades autónomas, qué es lo que han de pagar, qué hechos imponibles se graban en Aragón. Es decir, una comunidad autónoma, qué hechos imponibles puede gravar. Evidentemente, hay que tomar un criterio sobre ellos y hay que distinguir el caso de que sean impuesto de sucesiones o impuesto de donaciones. Impuesto de sucesiones, la clave está en el causante. Es decir, donde sea la residencia habitual del causante, allí influirá en cuál sea la normativa a aplicar y también la comunidad autónoma que va a recaudar ese impuesto. En el caso concreto de Aragón, si la residencia habitual es del causante, en ese caso se aplicará, en cualquier caso, la normativa aragonesa si hay obligación personal de contribuir. Y también lo recaudará la comunidad autónoma aragonesa. ¿Durante cuántos años? Pues el criterio es de 4 años. Lo que fija la ley de cesión, la ley 22 de 2009, que hay que fijarse en los 5 últimos años de residencia del causante. Es decir, si de los 5 últimos años de residencia del causante, más de la mitad, más de 2 años y medio, ha estado residiendo los últimos años en Aragón, en ese caso, la competente para recaudar el impuesto, estamos hablando de recaudar impuesto, antes hemos hablado de normativa, para recaudar el impuesto será siempre la comunidad autónoma de Aragón. Nos fijamos en el causante, tenerlo en cuenta, aunque el obligado tributario sea el heredero. Entonces ya tenemos el criterio en las herencias decisivo. El decisivo es la residencia del causante, en donde más tiempo haya residido en los 5 últimos años. La segunda cuestión es el contribuyente, ¿cómo puede tributar? El contribuyente tiene 2 posibilidades de tributar. El heredero, que es el que ha recibido la cuota hereditaria, puede tributar por obligación personal de contribuir o obligación real de contribuir. La obligación personal de contribuir lo que quiere decir es que tributa por todos los bienes, independientemente de dónde radiquen los bienes que él va a heredar. Da igual que el causante tenga un bien en Francia, otro bien en Inglaterra. Él, teniendo obligación personal de contribuir y teniendo la residencia habitual en la comunidad autónoma, incluso podemos hablar en la comunidad autónoma de Aragón o en cualquier sitio de España, porque el criterio definitorio es cuál es la residencia habitual del causante, él tributará por toda la renta, es decir, por toda la renta, por todo el caudal relicto que tenga el contribuyente, que tenga el causante. El causante tiene dinero en un banco, tributará por él. Tiene inmuebles que radica uno en Murcia, otro en Granada, otro en Madrid y otro en Sebastopol, por todos ellos va a tributar el obligado tributario, porque tiene obligación personal de contribuir, porque el obligado tributario tiene residencia habitual. Entonces hay que diferenciar una cosa, para la competencia recaudatoria nos fijamos en el causante, para ver por qué bienes tributa el obligado tributario, nos tenemos que fijar también en que si tiene obligación personal, porque su residencia habitual está en Aragón, pagará por todos los bienes. ¿Quiénes tributan por obligación real? Los que la residencia esté fuera de España. Y en la obligación real se tributa exclusivamente por los bienes que radiquen fuera de España. Perdón, la obligación real es si su residencia está fuera de España y tributa exclusivamente por los bienes que radiquen en España. ¿Por qué tiene importancia esto que os estoy contando? Hasta hace poco se daba el caso, estamos hablando de herencias, pero en donaciones podría darse el mismo caso. Un causante que tributase, por ejemplo, en Madrid, en Aragón, donde tienen un régimen más favorable. La legislación aprobada en la Comunidad Autónoma es mucho más favorable que la legislación supletoria que se aplica en la legislación del Estado. En la legislación del Estado hay reducciones muy escasas. La reducción, hablando de descendientes, centrando en los descendientes, apenas alcanza 15.000 euros por contribuyente, mientras que hemos visto que en Aragón son 500.000 euros por contribuyente, en Madrid hay una bonificación del 99%, etc. Entonces el problema estaba cuando un causante residía en Aragón, la tributación correspondía a Aragón, la normativa era aragonesa, pero uno de sus hijos vamos a suponer que residiese en Francia. Entonces, al residir en Francia tenía obligación real de contribuir. La obligación real de contribuir, uno de los aspectos fundamentales de la obligación real de contribuir es que no se aplicaba la normativa de la comunidad autónoma, sino la normativa del Estado, que era mucho más gravosa. Como consecuencia de ello, se modificó la ley y se estableció que en cualquier caso, independientemente de que en el caso de obligación real
quien lo recaudase no fuese la comunidad autónoma, sino el Estado, el contribuyente tenía la posibilidad de acogerse a la normativa mucho más benévola de la comunidad autónoma. Esto se ha modificado en la Ley de Sucesiones y Donaciones para todos los países de la Unión Europea. Y aunque no está en la ley, jurisprudencialmente se admite para cualquier país del mundo. Es decir, si un causante vive en Zaragoza y tiene 4 hijos, 3 de ellos residen en Zaragoza, pongamos por caso, no solo se beneficiarán de la reducción que hay en Aragón los que residen en Zaragoza, sino aunque residiese en París, estuviese haciendo el Erasmus, o incluso residiese en América o residiese en Asia, en cualquier lugar del mundo. Se ha tratado de realizar una igualación y una equiparación de los beneficios fiscales que tenga cada uno de los herederos independientemente de dónde resida y que tengan obligación real de contribuir, que como repito, obligación real de contribuir tienen los que residan en el extranjero, tengan su residencia habitual. Sobre los hechos imponibles, y avanzando ya un poco, ¿cuál es el hecho imponible en sucesiones? Bueno, el hecho imponible en sucesiones lo tenemos aquí, es la adquisición de bienes y derechos a título de herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. Herencia. La herencia es cuando recibes la totalidad de los bienes y derechos que componen sin distinción la herencia del heredero, del caudal relicto. Recibes lo mismo el piso que la cuenta corriente que las acciones. Legado cuando recibes un bien específicamente. Título particular. Quiero para mi hijo dejar una casa que está en tal sitio. Pues ese sería el legado. Y lo que es importante, o cualquier otro título sucesorio. Cualquier otro título sucesorio quiere decir que los pactos, esto ya está admitido también por el Tribunal Supremo, los pactos sucesorios, como los que hay en Aragón, el pacto entre presentes, que como hemos dicho anteriores, es entregar parte de la herencia en vida, materialmente es una donación, exactamente una donación, pero va a tener tratamiento de sucesión, va a tener tratamiento sucesorio. Por el hecho de que esos pactos sucesorios prohibidos en el Código Civil y de aplicación general del Código Civil, sin embargo, son admitidos en el ámbito de algunas comunidades autónomas. De las que estamos hoy en la conferencia, pues del País Vasco, de Navarra y de Aragón. La consecuencia de esta es doble. Por un lado, el hecho de que al ser más beneficioso la donación, el tratamiento de la herencia respecto a la donación, se pueden acoger a pactos sucesorios a la regulación de la herencia y no de la donación. Y por otro lado, el tratamiento es específico que los gravámenes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el tratamiento favorable que puede tener la plusvalía que se produce en el impuesto sobre la renta, que luego veremos. En donaciones es más sencillo el hecho imponible. El hecho imponible en la donación. ¿Qué es la donación? Podemos decir que es una entrega gratuita inter vivos. Lo que pasa es que jurídicamente se exigen algunos criterios, que haya un ánimo de donación y que haya un empobrecimiento en el donante y un enriquecimiento en el donatario. El impuesto aquí a veces es algo estricto y no cualquier cosa se considera donación, no cualquier beneficio o utilidad necesariamente es donación, sino que tiene que ver la presencia de un acto jurídico y un ánimo mínimo de donación. ¿Qué casos son equiparables a la donación sin ser donaciones? La ley nos habla en concreto de la renuncia a los derechos de suscripción. Cuando hay una ampliación de capital, los socios que renuncian al derecho de suscripción renuncian al mayor valor que tienen las acciones por las reservas que se van acumulando en la sociedad, eso equivale a una donación. Otro caso muy típico es el de las donaciones, la renuncia a la donación a favor de persona determinada. Esto tiene importancia porque se da con cierta frecuencia cuando se hace una donación pura y simple. Cuando donas, eso no supone, cuando haces una renuncia, no una donación pura y simple. Cuando haces una renuncia pura y simple, no hay una donación, renuncia pura y simple. Vamos a suponer el caso de 4 hermanos que heredan. Uno hace una renuncia pura y simple. Renuncia pura y simple, es decir, sin especificar qué heredero va a recibir, qué otro de los herederos, a cuál de ellos va a crecer la herencia. Sino que haces pura y simple, si correspondía a cada uno de los 4 herederos un 25%, pues lo que va a corresponder ahora es una tercera parte por esa renuncia simple. En ese caso, no se paga sucesiones ese que ha renunciado, ni tampoco donaciones. Cuestión distinta es cuando se renuncia a favor de persona determinada. Es decir, este cuarto hermano quiere renunciar, pero renunciando a favor de persona determinada, uno de los hermanos, porque se lleva mejor con él, por la razón que sea. En este caso hay 2 hechos imponibles. La renuncia. Para que haya una renuncia a favor de persona determinada, tiene que haber primero una aceptación de herencia, y la segunda parte, cuando renuncias a favor de persona determinada, hay una donación. Eso también está establecido expresamente en la ley. En este caso se pagaría por sucesiones y además
por donación. Conviene tener en cuenta la diferencia entre renuncia pura y simple y renuncia a favor de persona determinada, ya que las consecuencias son distintas. También, aunque lo hemos dejado un poco de lado, la percepción de cantidades de pólizas de seguros sobre la vida, eso también forma parte del hecho imponible. O sea, estarían, por un lado, las transmisiones a título gratuito, mortis causa, por título de herencia, legado o pacto sucesorio, las donaciones o adquisiciones gratuitas inter vivos, asemejadas a donaciones, y por último, las percepciones de cantidades de pólizas de seguros sobre la vida. Pero sobre la vida no, cantidades de pólizas de seguros, normalmente sobre la vida, aunque puede haber más casos, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario. Se dice contratante persona distinta del beneficiario para que exista una entrega, para que exista un beneficio distinto de la persona que ha contratado, la persona que ha hecho las aportaciones a la póliza de seguro. Sobre casos de no sujeción, bueno, fundamentalmente de casos de no sujeción podemos hablar de dos. Uno, hay que distinguir que todo incremento patrimonial o forma parte de la renta o forma parte de sucesiones y donaciones. El impuesto sobre la renta es un impuesto personal, exactamente igual que el impuesto de sucesiones. Afluyen todas las rentas al contribuyente, a la persona física que obtiene las rentas, independientemente de la fuente de la que procedan. Y cuando es a título oneroso, o cuando es a título gratuito, habrá que diferenciar que ese incremento patrimonial tributa por renta y en los casos en los que sea posible determinarla por renta, tributará por el impuesto de sucesiones y donaciones. Podemos decir que son dos impuestos complementarios. El título gratuito es el que determina que se tribute por el impuesto de sucesiones y donaciones respecto al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Antes de esto vamos a hablar, para hacernos un poco la idea de los impuestos y para que sea más práctico, antes de pasar al devengo, al sujeto pasivo, cuando vendemos un inmueble, que es fundamentalmente lo que más afecta, un inmueble gratuitamente, un inmueble por una herencia o por una donación, ¿qué impuestos entran en juego? Entran fundamentalmente tres. Primero, el que estamos viendo desde el punto de vista del heredero. Cuando muere el causante, el heredero, toda la parte de cuota que reciba él, se determina el caudal relicto. El caudal relicto determina la cuantía que le corresponde a él, por el porcentaje, porque lo ha determinado así el causante, o bien con las normas de los legitimarios que haya en cada una de las comunidades autónomas y los herederos que se consideren, en este caso con los porcentajes que determine la ley. Bien, en este caso ellos pagarán por el impuesto de sucesiones y donaciones. Muere el causante, pero quien paga es los herederos, el primer impuesto. El segundo impuesto, hay que tener impuesto sobre la renta de las personas físicas. El causante ha tenido un incremento patrimonial. El causante, cuando muere, tenía un valor el inmueble que ha vendido y tenía uno cuando lo adquirió. La diferencia entre el valor final, en el caso de muerte, y el valor de adquisición es una plusvalía, la denominada plusvalía del muerto. Bueno, esa desde enero de 1992 está no sujeta, no hay que pagar por ella por la plusvalía del muerto. Se consideraba excesivamente gravoso el pagar, ya que está pagando el heredero, que pague encima el heredero por el incremento patrimonial que ha experimentado el causante. En donaciones veremos que es un poco distinto. Y el tercero, el impuesto municipal de la plusvalía. La plusvalía municipal, como ya lo habéis visto, tampoco voy a extenderme, pero esa plusvalía sí que está sujeta. La plusvalía municipal, que grava exclusivamente los terrenos urbanos y el valor catastral del suelo, no de la edificación, sí que sigue vigente. Y lo que sí que hay importante, actualmente 3 sentencias del Tribunal Supremo sobre la plusvalía. Una, que la plusvalía será nula en los casos en los que se grave un caso en el que haya habido disminución de valor del precio de adquisición y precio de venta, independientemente de que sea gratuita o onerosa. La segunda, que la cuota que se pague nunca puede ser mayor que el incremento experimentado. Y la tercera, que la forma de determinación en las ordenanzas municipales, que se basan en la ley reguladora de las haciendas locales de la plusvalía, la forma de determinación es correcta, es válida. Durante mucho tiempo se ha estado pensando que no era válida por el hecho de que no se trataba de determinar la plusvalía tal cual, es el precio de venta menos el precio de compra, sino indirectamente a través de un porcentaje por el cual se multiplicaba el valor catastral y sobre ese porcentaje una cuota final. La plusvalía, en cualquier caso, lo que nos hemos de quedar es que se grava tanto la transmisión lucrativa o onerosa. ¿Qué es lo característico de las donaciones? En las donaciones esta plusvalía habrá que pagar, por un lado, el impuesto de donaciones, el donatario, y por otro lado tendrá que pagar la plusvalía, sí que está sujeta. Es decir, la diferencia de valor del incremento que tiene el donatario desde el valor por el que ha donado el bien y por el que lo adquirió,
esa plusvalía sí que está sujeta. ¿Qué peculiaridad tienen, en este caso, Aragón? Puede tener Aragón y puede tener también el País Vasco y Navarra. La principal peculiaridad que tiene es que hemos dicho anteriormente que en los pactos sucesorios, cuando se producía una entrega en vida, aunque sea esa entrega en vida materialmente sea una donación, se considera que tiene condición sucesoria, tiene característica de pacto sucesorio, tiene carácter de sucesión. Como consecuencia de ello, el Tribunal Supremo también en este caso ha considerado que esa plusvalía tiene que ser el mismo tratamiento que en las herencias, es decir, en las donaciones se gravarán salvo en las entregas en vida que se realicen a través de pactos sucesorios, que esa plusvalía no se grava. Evidentemente esto tiene un componente en el que la juridicidad de un término, la complejidad jurídica hace que dos realidades exactamente iguales, por una se tribute y por otra no. Una donación que se hace a través de un pacto sucesorio no es una donación jurídicamente, tiene carácter sucesorio, mientras, y en las comunidades autónomas en las que se puede hacer, en las que hay códigos forales en que permitan los pactos sucesorios, mientras que en las comunidades en donde hay códigos civiles, el Código Civil común, que son la mayor parte de las comunidades autónomas, no podrá, habrá siempre un gravamen por la plusvalía que tiene el donante, habrá siempre un gravamen por el hecho de que, de que está sujeta en las donaciones siempre esa plusvalía efectuada, porque no tiene la posibilidad de acogerse a los pactos sucesorios. Esto pues, puede sorprender un poco desde fuera, pero es así. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas se trata de efectuar una modificación para que no haya esa distinción entre las comunidades autónomas a las que se puede aplicar el pacto sucesorio y en las que no. En nuestro caso, en Aragón, luego hablaremos de algunas especificidades de Aragón. En el caso de herencias no surge, ese problema no es tal porque se exige el fallecimiento del causante para que se graven en las herencias. Pero como resumen, hay que ver los 3 impuestos que puede llegar a darse en el caso de la transmisión de inmuebles. El impuesto de sucesiones, en el caso de transmisiones mortis causa, el impuesto de sucesiones, la plusvalía del muerto no sujeta y la plusvalía municipal. En el caso de las donaciones, la plusvalía del donante en cualquier caso sujeta, salvo la explicación que hemos hecho para los pactos sucesorios, el impuesto de donaciones y también la plusvalía municipal en cualquier caso sujeta. Vamos a pasar a hablar sobre el devengo. ¿Cuál es el devengo? El devengo también presenta dificultades en el impuesto de sucesiones y donaciones porque hay 2 momentos en el tiempo. Uno, el fallecimiento del causante y otro, la aceptación de la herencia. Desde que se produce el fallecimiento del causante hasta que se produce la aceptación de la herencia es el momento en el que está en vida la herencia yacente. ¿Cuál es el devengo en nuestro ordenamiento? En nuestro ordenamiento el devengo es el momento del fallecimiento. El momento del fallecimiento es el que determina el devengo. El momento en el cual hay que hacer referencia a todos los elementos del hecho imponible. La base imponible, el tipo de gravamen aplicable, la normativa aplicable, el momento del fallecimiento. En el caso de las donaciones, el momento en que se efectúa la donación, si se ha realizado en la escritura pública obligatoria en el caso, por ejemplo, de los inmuebles, será el momento en el que se formalice la misma. No obstante, las adquisiciones por causa de muerte hay una peculiaridad y es la posibilidad, además de que se produzca la adquisición se quede suspendida. La adquisición de los bienes y derechos, tal como pone aquí, quede suspendida por la existencia de una condición, de un término o de un fideicomiso. En Aragón tenemos el caso de la fiducia y fideicomisos en los cuales no se produce la entrega directamente a los obligados tributarios, sino hay una persona, como el caso de la fiducia, que ordena la transmisión hereditaria, es el encargado de ordenar la transmisión hereditaria. Es un caso en el que se produce una suspensión. Se ha producido el fallecimiento del causante, sin embargo, no es posible la aceptación de herencia directamente. La aceptación de herencia no se puede producir porque depende del fiduciario la ordenación que haga de ese encargo que reciba de ordenar los bienes que pertenecían al causante. Normalmente la fiducia se realiza entre cónyuges, pero podría ser entre personas distintas. Es un caso, por ejemplo, de suspensión. Y en esos casos, el hecho imponible queda suspendido hasta que las limitaciones desaparezcan. En el caso de la fiducia, hasta que el fiduciario ejecute ejecute el mandato fiduciario. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Bueno, los sujetos pasivos los hemos determinado, los hemos ido diciendo, pero bueno, para centrarnos, en el caso de las adquisiciones mortis causa, los causavientes. Aunque el hecho imponible, fijaros, se determina por la muerte del causante,
el sujeto pasivo son los causamientos, los herederos. En el caso de las donaciones y demás transmisiones, el favorecido por ellas, el donatario, o en el caso de no existir donación, la persona que haya sido favorecido por ellas. Las donaciones no he hecho referencia antes, me he saltado decirlo, bueno, lo digo sino ahora. En Aragón, en cada una de las comunidades autónomas, tributará las donaciones en el lugar en que radique el inmueble. Y da igual la residencia del donante y el donatario, la clave es el lugar donde radique el inmueble. En herencias no era así, daba igual donde radicaba el inmueble y lo que nos centramos era cuál era la residencia del causante, de la persona que había fallecido. Eso en las donaciones de bienes inmuebles. Cuando se trate de donaciones de bienes muebles, el elemento definidor, el elemento que define es la residencia del donatario. Sobre la base imponible, podemos, de cosas que os puedan interesar, la diferencia que puede haber en el caso entre herencia y donación. En la herencia hay un proceso algo más complejo en la determinación de la base imponible. Hemos dicho directamente, antes hemos hablado que del caudal del relicto se pasaba a la cuota que debía pagar cada uno de los herederos. Bueno, esto no es un proceso algo más complejo. En primer lugar, si se trata de cónyuges, lo primero se ofrece la disolución de las sociedades gananciales. Se determina la parte de los bienes que pertenecían a la persona que ha fallecido, tanto sus bienes privativos como la mitad de los bienes gananciales que en principio le pertenecerían a él. Una determinada, esa cuantía es el caudal relicto de la que se descuentan las cargas y gravámenes. Luego se incrementa mediante el ajuar doméstico y se disminuyen las deudas y los gastos deducibles. El ajuar doméstico se fija de una manera genérica en nuestro ordenamiento, el 3% del caudal relicto. Podríamos decir que más correctamente sería el 3% del resto del caudal relicto. Ahí, no obstante, hay novedades en este aspecto, varias sentencias del Tribunal Supremo en el que establece que el ajuar doméstico ha de establecerse no sobre un porcentaje sobre el conjunto de los bienes de la herencia, sobre el conjunto de los bienes del caudal relicto, sino aquellos a los que respondan al concepto civil de ajuar doméstico, descartando ese del mismo, inmuebles, cuentas corrientes, acciones, en fin. Otra cuestión importante, las deudas y gastos deducibles. Gastos deducibles hay exclusivamente en herencias. En donaciones no hay gastos deducibles. Y es un criterio bastante restrictivo en el cual únicamente se incluyen los gastos deducibles, gastos de última enfermedad y fallecimiento. Deudas, en ningún caso serán deducibles las deudas que tengan los herederos, que tenga el causante con los herederos. Y esto no es una presunción iuris tantum, es decir, en cualquier caso no son deducibles. Se trata de evitar que ficticiamente se crean deudas que tuviese el causante con los herederos para disminuir la cuota que haya que pagar. Eso podríamos decir, y ha sido criticado por considerar que debía ser en todo caso una presunción con prueba en contrario, porque podría ser una deuda cierta. Pero en este caso no hay presunción. En cualquier caso, las deudas que tiene el causante con los herederos no son deducibles. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar sobre los beneficios fiscales en la normativa aragonesa y también sobre algunas cuestiones sobre los pactos que hay en Aragón, sobre algunas de las cuestiones de los códigos forales, cómo afectan a la tributación. Antes de eso, voy a referirme cómo afecta la legislación del Código de Derecho Foral aragonés en Aragón a algunos de los elementos del impuesto. Y fundamentalmente, antes de hablar de cualquier otra cosa, de la legítima. Una cosa es heredero y otra legitimario. Herederos son las personas que determinan el causante que van a heredarle, que pueden ser normalmente hijos o descendientes y pueden ser cualquier otra persona, cónyuges o terceros. Y legítimas son aquellas personas que por voluntad de la ley, obligadamente, hay que reservar una parte de la herencia. Todas las comunidades autónomas en España, hemos dicho, parten del Código Civil, que es de aplicación, código del siglo XIX, salvo Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Baleares, Cataluña y algunas especificaciones también que hay en el derecho civil valenciano, aunque no hay código foral valenciano como tal. En Aragón, porque ahí se ha establecido siempre una discusión. ¿Debería estar obligado el causante a que determinadas personas hereden, establecido por la ley, que hay una cuota de los bienes que forman parte de mi herencia que necesariamente deba dar a unos herederos, normalmente descendientes, o debería haber libertad absoluta? Actualmente en España libertad absoluta no hay en ninguna comunidad autónoma, salvo en Navarra, aunque con alguna matización, y en alguna zona del País Vasco
que están reguladas por el fuero de Ayala, Amurrio y Arciniega, una zona peculiar donde hay libertad absoluta. Fuera de ellos, en Aragón tenemos una legítima del 50%. Es una legítima específica que es denominada legítima colectiva. Legítima colectiva quiere decir que alguno de los hijos y descendientes ha de recibir ese 50%, pero no está dicho cuál. Se puede dejar a 2 hijos, a 1, o incluso a un nieto o un bisnieto, si los hubiese. Es lo que se dice una legítima colectiva. No hay obligación como en la legítima del Código Civil. ¿En qué se diferencia de la del Código Civil? La del Código Civil hay 3 tercios. El tercio de legítima estricta para los hijos, el tercio de libre disposición, que también son para los legitimarios, pero hay libertad de disposición, una especie de legítima colectiva, como en Aragón, puedes elegir a cuál de los herederos, y un tercio de libre disposición. Bueno, vemos que en Aragón hay una diferencia respecto a ello porque hay una libertad respecto a qué heredero lo dejas, pero no hay libertad absoluta. Pero en cualquier caso, uno de los legitimarios, uno de los descendientes a tener esta cuantía. Respecto a los códigos forales de los que están oyendo esta conferencia, sí que cabe referirse al de Navarra y al del País Vasco. El de Navarra hay una libertad absoluta en principio, hay una legítima formal que no existe, se refiere a los 5 sueldos de Febes y Carlines para muebles y para inmuebles una robada en monte comunal, que es una forma de decir que al que le digas eso puede entenderse que está desheredado, es un mecanismo formal del que hablar. En Navarra formalmente hay libertad no hay legítima como tal. En el País Vasco, sin embargo, sí que hay legítima. La legítima alcanza un tercio y también es de apartamiento. ¿Qué quiere decir el apartamiento? El apartamiento quiere decir que es también una legítima colectiva, que se pueden apartar determinados herederos, pero hay derecho a que reciban la legítima al menos uno de los descendientes. Dicho esto, en Aragón, dentro de los beneficios fiscales que se han establecido, no vamos a hablar de todos, porque sería imposible hablar de todos ellos, pero vamos a hablar de los más importantes. En uno de ellos, que es el que está regulado en el texto refundido aragonés, un texto refundido en el que se va recogiendo toda la legislación dispersa y que se aprobó formalmente mediante un Real Decreto en el 2005. Como digo, en ese texto hay una reducción, que es la reducción estrella del impuesto, que son de 500.000 euros. 500.000 euros para cada descendiente. Descendiente que puede ser hijo o puede ser también nieto. También para ascendientes y para el cónyuge. Con la peculiaridad de que en cada línea descendente no se puede sobrepasar los 500.000 euros. Es decir, en una línea descendente, los hijos y nietos puede recibirlo uno de ellos, el hijo o el nieto. Pero si reciben los dos, el tope será de 500.000 euros en proporción a la base liquidable. Esta podríamos decir que es la reducción de más importancia. Esta es una reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y esa reducción, junto con todas las demás, no pueden superar, se llama por eso reducción de topes. La reducción, lo máximo que puede alcanzar es a 500.000 euros. El ámbito de las donaciones, ¿cómo están? Las donaciones están peor tratadas en Aragón respecto a las reducciones. Pero también hay algunas sustanciosas y que se puede sacar provecho de ellas en la donación. ¿Cuáles son? Fundamentalmente las reguladas en los artículos 132.2 y 132.5. Hemos visto, por ejemplo, en alguna comunidad autónoma de Madrid, las donaciones de padres e hijos están bonificadas en el 99%. ¿Cómo se encuentra en Madrid? ¿Cómo se encuentra en Zaragoza, en Aragón? En Aragón hay una reducción de hasta 75.000 euros, no se puede pasar de esa cuantía, y siempre que el donatario no tenga un patrimonio persistente superior a 100.000 euros. En ese caso, se podrá optar por la reducción de 75.000 euros. Y hay otra reducción, la del 132.6, que es una bonificación del 65% sobre la cuota. En este caso no es una reducción sobre la base, sino una bonificación sobre la cuota. Esta bonificación es del 65% y no hay límite de patrimonio persistente. Lo único que hay es límite de cuantía que no puede superar los 500.000 euros, un importe máximo de 500.000 euros. Dentro del conjunto de reducciones que podemos ver, hay algunas que son comunes a todas las comunidades autónomas y de las que sí que podemos hablar. Reducciones de actividades empresariales y profesionales. ¿Por qué en todas las comunidades autónomas hay específicamente una reducción de actividades empresariales y profesionales? La justificación está clara por el hecho de que resultaría demasiado gravoso gravar toda una actividad empresarial o una actividad profesional a los hijos
para fomentar que esa actividad se vaya desarrollando. Si hubiese que pagar unos tipos de gravamen altos del 10, del 15, del 20, del 30%, supondría un gravamen excesivo. Entonces hay una bonificación estatal del 95%, pero que está mejorada en Aragón hasta el 99%, y la mayor parte de las comunidades autónomas se encuentra mejorada, en los casos tanto de si se trata de una actividad empresarial o negocio profesional, como una reducción de participaciones. ¿Cuál es la reducción por actividad empresarial y profesional? La reducción de actividad empresarial y profesional es una reducción en la que no hay una forma jurídica de sociedad anónima ni de sociedad limitada, sino que es una comunidad de bienes o una sociedad civil, sea una con personalidad jurídica, en la que una persona tiene unos bienes en explotación. Y esa persona, en su declaración de renta, incluye los rendimientos obtenidos, y en su declaración del impuesto de sucesiones, al fallecer, lo que se incluirán los bienes que forman parte de esa actividad. Fundamentalmente un bien inmueble, si es que no lo tiene arrendado. Ese bien inmueble, como puede ser una zapatería que se ejerce en un inmueble, los bienes que forman parte de esa zapatería, la maquinaria, son objeto de sucesión. La regla general es que siempre será objeto de sucesión cuando sea continuada por los hijos y cuando él realice la actividad de forma personal, habitual y directa. Y los rendimientos superen al menos el 50% de los rendimientos totales que obtiene en la renta, al menos el 50% provengan de esa actividad empresarial o profesional. El criterio de la jurisprudencia es amplio, incluso una persona jubilada puede considerarse que realizaba como causante el ejercicio de la actividad empresarial o profesional. Sí. Vale. De acuerdo. Si se va a ver luego, pues limitamos. Sí, aún. No, bueno, que me comentan que este tema, como no lo habréis oído, se va a explicar posteriormente, especialmente el impuesto de patrimonio. El impuesto de sucesiones y donaciones, esta reducción de actividades empresariales y profesionales se coge directamente se remite a ella, se remite a la legislación que hay en el artículo 8 del impuesto de patrimonio. Entonces, aplicarán ella con mayor precisión en el impuesto sobre patrimonio. Vamos a hablar ya en concreto sobre la última parte, que es importante, los contratos o pactos sucesorios a las que hemos hecho referencia. Hemos hecho referencia al comenzar y que tiene trascendencia al menos por dos cuestiones. En primer lugar, porque puede resultar mucho menos gravoso el impuesto de sucesiones y puede ser también menos gravosa la plusvalía que se produce en el impuesto sobre la renta de las personas físicas cuando se realiza a través de un contacto o pacto sucesorio. En Aragón vamos a ver que esto no es así. La plusvalía de renta sí, pero no en el caso del impuesto de sucesiones, porque se exige, en el artículo 131.5, para obtener derecho a la reducción de 500.000 euros, la más sustanciosa, se exige que el causante haya fallecido. Por lo tanto, un contrato o pacto sucesorio que tenga carácter sucesorio, lo que nunca se produce es el fallecimiento en el momento en que se constituye la institución. En Aragón hay dos instituciones fundamentales que son la institución a favor de contratante y la institución de presente. La institución a favor de contratante se incluye en el artículo del Código de Derecho Foral de Aragón del decreto legislativo, implica la aceptación, como pone ahí, de la herencia o legado, lo que implica que el instituido heredero legatario no podrá renunciar a la herencia o legado desde el momento en el que él se practica. Dentro de ello, las fundamentales, las que tienen más importancia, son la institución dentro de esas instituciones a favor de contratantes, la institución de presente y la institución a favor para después de los días. La institución de presente significa entregar materialmente unos bienes en vida, realizar en la práctica una donación, pero que tiene carácter sucesorio. ¿Por qué se tributa? En este momento se tributa como una donación, tiene tratamiento de donación. Lo que pasa, vuelvo a repetir, que tiene tratamiento de donación, pero en el artículo 131.5, que tiene, aunque sea una donación materialmente, tiene tratamiento de herencia, tiene carácter sucesorio. Pero a pesar de tener carácter sucesorio, lo que no se cumple uno de los requisitos fundamentales en muchas de las legislaciones en las que se establecen reducciones y bonificaciones, que es el fallecimiento que se exige del causante. Pero en cualquier caso, la institución de presente, aunque sea una entrega en vida, a los efectos del impuesto de sucesiones, tributa, tiene carácter sucesorio. La segunda institución en Aragón, que tiene importancia, aunque hay similares también en el País Vasco y en Navarra, es la institución para después de los días. La institución para después de los días es una institución en la cual se fijan los bienes que van a ser objeto de sucesión en el futuro. No se produce la entrega ahora, sino en el futuro. Lo que más se discute en este caso es la posibilidad de tributar por actos jurídicos documentados el momento en que se constituye la institución para presente, pero no se grava el impuesto de sucesiones y donaciones.
En cualquier caso, para grabar por actos jurídicos documentados habrá que tener en cuenta que tenga carácter de inscribible el bien sobre el cual se realiza la institución para después de los días. Hoy una institución que tiene su vida, que tiene su importancia, es la institución recíproca o el pacto a más viviente. La institución recíproca puede materializarse a través de dos formas que tienen sus consecuencias en el impuesto. A través de pacto sucesorio o testamento mancomunado. Podemos decir que la formalidad es el testamento mancomunado o el pacto para después de los días. Y el objeto del mismo es la institución recíproca, donde ambos herederos, donde ambos contrayentes, antiguamente tenían que ser necesariamente matrimonio, actualmente pueden ser incluso extraños, se transmiten de forma mancomunada sus bienes, es decir, lo que suele decir vulgarmente, lo mío para ti, lo tuyo para mí, lo tuyo para mí. Es decir, los bienes, el primer de los instituyentes que fallezca, todos los bienes pasarán al superviviente y de forma recíproca. ¿Qué ocurre aquí? Esto tiene fuerza, esta institución, sobre todo si se establece un pacto en el caso en que no haya herederos del primero que fallece, es que haya descendientes propios, exclusivos del primero que fallezca, en el caso de que haya habido distintas nupcias, o no habiendo distintas nupcias que tenga herederos, porque en ese caso habrá que respetar la legítima y pierde fuerza esta institución recíproca para después de los días. Y si tiene descendientes comunes, la institución recíproca para después de los días, lo que se constituye en realidad es una fiducia en la cual el sobreviviente se considera usufructuario y tiene libertad para disponer de los bienes en el momento del fallecimiento del segundo. Antes de que se produzca cuando se produzca el primer fallecimiento, el sobreviviente tiene libertad para la entrega de los bienes, para la transmisión de los bienes. Vamos a pasar a hablar, aunque sea en Aragón, tiene especial importancia la fiducia aragonesa. Y vamos a hablar, aunque sea de forma simplificada, de la fiducia y el usufructo. ¿La fiducia aragonesa qué es? Yo supongo que la fiducia aragonesa no es un testamento, ni es un contrato. Es un mandato que recibe entre dos cónyuges, no tienen por qué ser necesariamente cónyuges, pero vamos a referirnos al caso fundamental, un mandato de ordenar la sucesión del fallecido en primer lugar. El superviviente recibe un mandato, no se sabe cuándo se constituye quién va a ser el superviviente, pero que ese superviviente recibe un mandato y es ordenar la sucesión del primer fallecido. Por lo tanto, se produce una suspensión. Todos los bienes que formaban parte del caudal relicto del fallecido en primer lugar, será ordenada la sucesión, es decir, será determinado quiénes van a ser los herederos, si no hay una limitación previa en el testamento, por el sobreviviente. ¿Qué consecuencia tiene esto? Esto estaba regulado en el reglamento estatal, el artículo 54.8, el artículo que fue anulado. ¿Por qué? Porque lo que se hacía en Aragón tradicionalmente era realizar unas igualitarias en función de no quiénes eran los herederos, sino de quiénes iban a ser los herederos conforme a la ley. Atribuir que los legitimarios iban a ser herederos por partes iguales. Eso se consideró por el Tribunal Supremo que incumplía ese reglamento, era ilegal porque no se había producido la transmisión hereditaria. La transmisión hereditaria no se produce hasta el momento en que el sobreviviente, el cónyuge sobreviviente, ordena y determina que se realizan las adquisiciones hereditarias. Actualmente, a partir de 2018, sin entrar en mayor detalle de lo que ha ocurrido en años anteriores, la fiducia se liquida a medida que se va ejecutando. Es decir, que el fiduciario que sobrevive, va haciendo la ordenación del testamento. Hasta ese momento no hay tributación y en ese momento se determina con la legislación que exista en el momento en que se ejecute la fiducia, para fallecimientos producidos a partir de noviembre de 2018. No obstante, la Administración deja como posibilidad la posibilidad de que se ordenen lo que eran anteriormente las igualitarias, es decir, que aunque no se haya ejecutado la fiducia, se realiza una especie de pagos a cuenta previos de cuál es la cuantía que tendrían que pagar, suponiendo que quienes van a ser herederos son los que inicialmente son los legitimarios. El usufructo vidual, el usufructo en Aragón. ¿Qué características tiene el usufructo en Aragón? Bueno, el usufructo se dice que es una institución de familia en Aragón. Como consecuencia de ello, antes de que se produzca el fallecimiento, el viudo ya tiene un derecho expectante previo. En todos los ordenamientos jurídicos derivados de los códigos civiles, el usufructuario es un heredero en el momento del fallecimiento, por derecho sucesorio, en el momento del fallecimiento del causante.
fallece el causante y a partir de ese momento, en el caso del Código Civil, optan el tercio de mejora el usufructo de un tercio del total de la herencia. En Aragón en realidad no se produce así. Es un derecho previo, un derecho expectante, que en el momento en que se produce el matrimonio se crea ese usufructo. Hay un usufructo expectante. Es la razón por la que cuando en Aragón se va al notario tienes que ir acompañado del cónyuge, porque el usufructo vidual es exclusivamente en la existencia de matrimonio, no existe para parejas, de hecho, para que autorice el otro cónyuge a la venta de esos bienes renunciando a su derecho expectante de viudedad. Si no se produce esa renuncia al derecho expectante de viudedad, la persona que lo adquiriese tendría una carga, el usufructo a favor del cónyuge sobreviviente. Entonces existe un usufructo expectante antes de que se produzca el fallecimiento del primer cónyuge. Y tras el fallecimiento del primer cónyuge ya se produce, podemos decir, un usufructo real, un usufructo donde se produce ya la disposición de los bienes y derechos. En el Código Civil existe la posibilidad también de establecer una cláusula para que la viuda disfrute del usufructo tras la muerte del primer cónyuge, en el caso que sea el marido o la viuda, disfrute de la totalidad del usufructo, que es la denominada cláusula Socini. Esa cláusula Socini lo que se trata es de equipararse al usufructo vidual aragonés, al menos a partir del fallecimiento del cónyuge sobreviviente. Bueno, os he puesto ahí algunos ejercicios prácticos del impuesto de sucesiones y donaciones que podéis realizar. En primer lugar, bueno, el primero no lo vamos a hacer. La única peculiaridad que hay, que yo lo he hecho con el ajuar doméstico, considerando que es un 3% del caudal relicto. En ese primer ejercicio lo que se puede ver es cómo se distribuye la masa hereditaria entre los herederos y de qué forma se determina la cuota de cada uno de ellos. De forma práctica, es aplicado para Aragón, pero para cualquiera de las comunidades autónomas sería parecido. Como partiendo de la masa hereditaria, se utiliza se deducen las cargas y gravámenes, en este caso no hay ninguna carga y gravamen, se incrementa el ajuar doméstico, se disminuyen las deudas que estén justificadas y los gastos deducibles. Y a partir de ahí tenemos la masa distribuible entre todos los herederos. Esa masa, previamente se ha separado de ella, es el paso previo, habría que decir, que se separa la sociedad gananciera y los bienes comunes que pertenecían al cónyuge sobreviviente. Y sobre esa cuantía se realiza la adjudicación a cada uno de los herederos. En segundo, os pongo un padre muere heredándose a su hijo, que renuncia a la herencia a favor de un amigo, sin exigirle ninguna contraprestación. Vemos que en este caso hay dos hechos imponibles, algo al que le hemos hecho referencia. El segundo lo que trata de diferenciar la renuncia pura y simple de la renuncia a favor de una persona determinada, lo cual supone el gravamen de dos impuestos, tanto la herencia como la donación posterior. El tercero, también un contrato de seguro beneficiario. Bueno, la percepción de los 18.000 seguros está sujeto a la esposa por ser la beneficiaria del mismo. Bueno, el tercero es un ejercicio simple, en lo que únicamente se establece el tercero de los hechos imponibles que se establecen en el impuesto. La herencia, la donación y en este tercer caso el contrato, en el que el contratante es persona distinta de la beneficiaria. En caso de que no sea el mismo, tributaría, si fuese la misma persona, tributaría como ganancia patrimonial en impuesto sobre la renta. El 4, únicamente una diferencia, ¿no? Hay que distinguir siempre el impuesto de sucesiones y donaciones, siempre un impuesto para personas físicas, no es para personas jurídicas. Es decir, cualquier donación, cualquier beneficio que recibe una persona jurídica tributa por el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades no es un impuesto que distinga entre ganancias gratuitas y a título oneroso. Todas las ganancias tributan el impuesto de sociedades, al contrario de lo que ocurre en personas físicas, que es esa distinción entre renta y sucesiones y donaciones. Por tanto, aquí os dice, un señor fallece nombrando a su socio. Sería el sujeto pasivo si nombrase heredero directamente a la sociedad. Bueno, si nombrase a la sociedad, tributaría un impuesto de sucesiones y donaciones. Luego se habla del caso de este ya es específico de Aragón, valor de 100.000 euros a su hijo. Bueno, este simplemente hay que tener en cuenta el patrimonio que tiene 100.000 euros y la posibilidad de beneficiarse de la reducción de 75.000 euros, siempre que tenga un patrimonio inferior a 100.000 euros. En el sexto también el de la donación del artículo 132.6. Por último, el tiempo que me queda, lo único que quisiera hacer referencia, ya que he hecho referencia a que siempre Aragón, del Código Civil y el Código Civil del Estado, que he hecho referencia un poco por encima, del Código Vasco, ya que hay gente que también está escuchando el Código Vasco, el Código Navarro también he hecho una referencia al Testamento de Hermandad. La especial peculiaridad que tiene el Código Vasco, aprobado en 2015, que ha permitido la existencia de otros
y otros códigos que existían con anterioridad. La Constitución ampara a los códigos civiles y no tiene competencia exclusiva el Estado al Código Civil siempre que hubiese o habido usos a través de los cuales se hubiese aplicado el derecho civil. El País Vasco existía antes de la aprobación del Código Vasco el Código del Valle de Ayala, el Fuero de Ayala, que como característica principal tiene la libertad de testar y el principio de troncalidad, del que no he hablado, que existe también en Aragón a través del consorcio, pero tiene un gemelo similar al País Vasco a través de la troncalidad en las zonas bajas denominadas zonas bajas de Vizcaya, y también en Llodio y Aramayona en Álava, aunque no es de aplicación en la costa de Vizcaya. Entonces, la peculiaridad del Código Vasco también tiene una legítima de una tercera parte y que es una legítima colectiva como en Aragón. No existen también legitimarios, además de en Aragón, no solo son los descendientes, sino puede ser la pareja de hecho o el cónyuge. Y también dentro de del Código Foral Vasco destaca también el testamento ilburuco o con posibilidad de muerte cercana, hechos de testamento con testigos. Bueno, sobre esto, más o menos yo voy, si queréis hacer alguna pregunta sobre todo esto y sobre todo sobre la idea general del impuesto. Me gustaría sobre todo tener una idea general del impuesto, qué impuestos se van a gravar por la transmisión de inmuebles, fundamentalmente los que hemos visto, el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones, pero que en sí mismo habrá que pagar la plusvalía en renta, no cuando se trate de una sucesión, sí cuando se trate de una donación, y no cuando se trate de un pacto sucesorio que se equipara a una herencia, y asimismo la plusvalía municipal. Y sobre el resto, bueno, cualquier duda que queráis preguntarme o alguna cuestión que os haya surgido. Preguntaba José Luis que con el límite de los 500.000 euros, que si se pagan pocas herencias, o sea, se tributa poco en Aragón. Sí, se tributa muy poco. O sea, realmente herederos y descendientes, yo el porcentaje no lo sé, pero las personas para las cuales está acogida la reducción de 500.000 euros, que son descendientes, cónyuge y ascendientes, con esos 500.000 euros por contribuyente pagan menos del 10%, completa seguridad, no sé si el 92 o 93% no sale a pagar nada. Está bastante menos todavía. Sí. 92 ya. Eso ya con los 150.000. Bueno, es muy poquita gente que paga. Con los 150.000 hicimos cálculos. Y era ya el 92. Bueno, me comentaba, por si no lo habéis oído, José Luis, que en Aragón ya, antes de la reducción de los 500.000 euros, había una reducción menor, solo de 150.000 euros por descendiente, cónyuge. Y con esos 150.000 ya llegaba al 92-93% de los contribuyentes no tenían que pagar nada por el impuesto de sucesiones y donaciones, porque la mayor parte que pagan son descendientes. Y había un 7% que sí. Ahora que se han incrementado 500.000, pues con exactitud no lo sabemos, pero nos podemos ir al 97-98%. Cuestión distinta, luego aparte, claro, en ese porcentaje más pequeño están los que no reciben ya reducciones o bonificaciones, son menores, que son los descendientes de otro grado, los hermanos, tíos, extraños. Pero lo que son los descendientes, que la mayor parte de las herencias son a legítimas, son a descendientes, a hijos o nietos, también al cónyuge. Hay que tener en cuenta que, claro, una persona que tuviese 4 hijos, pues ya tiene que pasar de 2 millones para que lleguen a pagar algo. Y es conforme a los criterios, conforme a los datos que ha suministrado José Luis, pues estaríamos hablando del 98-97% de los contribuyentes en Aragón no tienen que pagar sucesiones y donaciones. Muy bien, José Luis, o sea, Federico, perdona. Pues paramos 5 minutillos para hacer el cambio y volvemos ahora. De acuerdo.